Bueno, pues eh, bienvenidos sean todos, todas, todos a este video especial, esta primera ocasión que tenemos para hacer un Filósofos Reaccionan. Aquí tenemos con nosotros en los controles al señor Omar Shakur. Diola. Bueno, saludas, ¿quieres? Bueno, no lo Hasta ya, podemos ahora escuchar. sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Shakur. Y conmigo también tenemos al doctor Yankel, doctor Yankel, Doc Yank Peralta. Saluda, Yanks. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y pues el día de hoy tenemos una dinámica muy especial, como ya sabrán todos ustedes si nos están viendo, a la cual vamos a dar inicio en un par de minutos. Y mientras la gente se reúne para escucharnos, ya veo en el panel de Facebook que tenemos algunos espectadores. Gracias por asistir, qué bueno que estén aquí, mucho gusto. También podré ver sus comentarios si ustedes los van dejando en el recuadro de chat aquí abajo. Y como les decíamos, tenemos una dinámica especial el día de hoy. Lo que vamos a hacer es básicamente acercarnos a este video que vamos a empezar a ver todos juntos, donde Diego Rusarín nos expone qué es la dialéctica, ¿no? Y qué es lo que decía Hegel, al menos según lo que él entiende. ¿Y por qué estamos haciendo este ejercicio? Bueno, porque varias personas, varios compañeros, varios amigos, me empezaron a enviar este y otro video de Rusarín donde habla de la dialéctica, como en plan de decirme, güey, ve lo que este sujeto está diciendo, ¿no? Y sinceramente, cuando empecé a escucharlo, es bastante obvio que hay ciertas deficiencias en su entendimiento, o lo que parece ser su entendimiento, del pensamiento de Hegel. Y pues, sinceramente, a mí no me sienta bien que alguien venga a tomar una actitud de profesor, una actitud de autoridad, y que lo haga al mismo tiempo que reproduce falsedades, mitos o simplemente interpretaciones erróneas del pensamiento de un autor, ¿no? Sobre todo un autor de filosofía, que es el ámbito donde tanto Yankel como yo nos desenvolvemos y que es aquello que nos interesa no únicamente por lo bonito que es, sino en cierta manera porque es nuestra carrera académica que hemos elegido, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, sinceramente creo que uno tiene derecho a expresar el aprecio que tiene por la filosofía. Definitivamente todos tenemos derecho a decir, esto me gusta, esto me interesa, esto me gustaría aprender más, pero no creo que sea algo conducente a incentivar a la gente a aprender más de filosofía, si lo que haces es desinformarlos, ¿no? Entonces, la intención de este video no es tanto echarle mierda a Diego Rosarín, sinceramente creo que, por lo menos de mi parte, ahorita que Yankel nos diga, no creo que me interese tanto hablar acerca de la persona que es Diego Rosarín, sinceramente no conozco mucho de lo que haya dicho esta persona, sino creo que es una oportunidad para discutir de algo que sí nos interesa, que es la filosofía, la dialéctica y Hegel en particular, ¿no? Y queremos tomar esta oportunidad como una especie de oportunidad educativa, en la cual, escuchando estos mitos, que además son mitos muy reproducidos, muy bien conocidos de Hegel, podamos disiparlos y presentar algo que no falsee las palabras mismas del autor. Tenemos aquí a la fenomenología del espíritu auspiciando nuestros trabajos del día de hoy. Entonces, yo creo que estamos en buena compañía para hablar acerca de esto. Yankel, ¿quieres decir algunas palabras antes de que comencemos? Sí, ¿se me escucha? Perfecto, sí. Bueno, pues gracias por invitarme, Pablo, y gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo sí quería decir que antes, como hacer una especie de descargo de responsabilidad, ¿no? Un disclaimer, ¿no? Un poco, para que se entienda cuál es el tono en el que quiero yo, ¿no? En mi caso particular, emitir mis opiniones, ¿no? Porque, bueno, yo celebro que, pues, la banda, pues, comparta sus ideas, ¿no? Y las cosas que sabe y que va aprendiendo pues por medio de plataformas como esta, ¿no? Y en este sentido, pues solo quiero aclarar que las opiniones que yo pueda expresar aquí las hago en calidad de filósofo de profesión, ¿no? Y no como censor, ¿no? Ni mucho menos.
Entonces, dicho esto, pues aplaudo, ¿no?, el entusiasmo con que Rusarín nos comunica las ideas que le despiertan los textos que lee, ¿no? Sin embargo, hay una serie como de focos rojos, ¿no?, que a mí se me prenden a propósito de los métodos con los que Rusarín decide comunicarse, ¿no? Y es que a partir de mi experiencia como, pues, como profesor que soy de filosofía, y quizás no soy nada más que eso, ¿no? Creo percibir más bien que Rusarín exhibe todos los excesos de confianza de un estudiante primerizo de filosofía, ¿no? Con todos los riesgos, ¿no?, que esto implica de malinformar a una audiencia de por sí desinformada o que no está formada en filosofía, ¿no? Y bueno, el mayor peligro es mermar, ¿no?, a la larga el alcance de las herramientas del pensamiento crítico, ¿no? Eh, y bueno, en el video que vamos a ver puede apreciarse que Rusarín pues no ha ejercitado mucho que digamos sus competencias en lo que respecta al comentario de textos filosóficos, ¿no? Que es una de las competencias, digamos, estandarizadas del, de la, del filósofo en formación, pues, ¿no? Una de las competencias que uno como filósofo tiene que acreditar, ¿no? Y es que el comentario es un ejercicio, digamos, básico, ¿no?, que pasa por una lectura sosegada de fragmentos cortos, ¿no?, de un autor o de una autora cuya estructura argumentativa hay que identificar, parafrasear, contextualizar y luego pues tratar de explicar, ¿no? Y solo después de repetidos ejercicios uno tal vez pueda estar en condiciones de escribir una disertación o un ensayo sobre el autor, sobre alguna obra del autor, ¿no? Con apoyo siempre de un aparato crítico. Y ya solo muy, pero muy después, pues uno estará en condiciones tal vez de dar una cátedra al respecto, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo quisiera extenderle a Rusarín una invitación para que identifique, digamos, sus áreas de oportunidad. Hay un texto muy bueno de José Norro que se llama Convirtiéndose en filósofo en el siglo XX, y él ahí enumera muchas de las competencias elementales que como filósofo uno tiene que desarrollar, entre ellas la de comentario de texto filosófico, ¿no? Y bueno, aquí Rusarín comete todos los errores que no se deben de hacer en ese ejercicio, pues, ¿no? Y bueno, y me gustaría que siguiera pues compartiendo sus ideas, pero quizás sería más ético si él mismo dijera que no es un filósofo profesional ni un especialista en tal o cual autor, ¿no? Eh, También podría apoyarse en literatura secundaria y compartirnos la interpretación de la que parte, ¿no? No sé. Al respecto, yo quiero decir que hay dos youtubers que hacen esto muy, muy bien, ¿no? O sea, es decir, compartir información de divulgación con los respectivos matices con los que se debe hacer. Una, bueno, debe haber más, pues, pero yo conozco dos, soy particularmente fan de dos, ¿no? Una es una chava que es estudiante de psicología, que se llama Ana Psychology, y el otro es Vericitatum, ¿no?, que es un divulgador de la ciencia. Entonces, ella y él hacen cada quien por su parte un trabajo muy, muy valioso de divulgación con sentido práctico, ¿no? Usualmente de aplicaciones en la vida real o de ejemplos con la vida real del conocimiento científico, y lo hacen de forma muy, muy respetable, ¿no? Siempre mostrando sus fuentes, los límites de los estudios en los que se basan, etcétera, ¿no? Eh, Porque esta falsa apariencia de expertise, ¿no?, con la que se presenta Rusarín, me preocupa porque no sé qué es lo que quiere, no sé qué quiere vender, pues, o sea, solo le basta con buscar monetizar o monetizar, ¿no?, a costa de la desinformación, ¿no? Y bueno, finalmente quiero decir que lo que yo tenga que opinar, no lo haré en los términos de un diálogo colegiado, ¿no? Porque no estamos debatiendo con un intérprete calificado, pues, sino un poco más bien en reacción a posturas sobre las cuales es difícil emitir un juicio, ¿no? Debido a su excesiva vaguedad, ¿no? Entonces, bueno, habiendo advertido un poco eso, pues podemos empezar cuando digas, Pablo. Perfecto, Yanks, muchísimas gracias. Y pues sí, además de la invitación que Yanks ya le extendió a Diego Rusarín a revisar sus habilidades, también le hacemos la invitación en este espacio, si llega a ver este video, si se llega a interesar por lo que tenemos que decir, pues también a ponerse en contacto con nosotros, y creo que estaremos felices si se da la ocasión de poder sentarnos a hablar con él y discutir más a profundidad este tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, parte de un trabajo divulgativo, creo yo,
parte de un trabajo de difusión también de una disciplina académica, una disciplina especializada como es la filosofía, pues tiene que ver con el diálogo, ¿no? También Rusarín va a hablar un poco acerca del diálogo en este video y tendremos oportunidad de discutir acerca de ello. Pero si él está en disposición, yo creo que no habría ningún problema con que nos sentemos a platicar y revisemos todas estas cuestiones que Yankel ya ha puesto sobre la mesa, las que yo también ya he mencionado y las que vayan apareciendo a lo largo de esta conversación. Entonces, nada más creo, entre paréntesis, me parece que el youtuber al que te referías, Yankel, era Veritasium, ¿no? Uno que es un logo azul con una B. Sí, sí, sí. Sí, no me acordaba Va, exactamente el nombre. sí, nada más para dar la referencia a los compañeros que nos están viendo. Y sí, es un buen divulgador de la ciencia, también a mí me gusta bastante. Tiene un estilo muy particular y lleva añísimos haciéndolo, tiene toda la experiencia del mundo. Y pues ustedes también que nos están viendo pueden seguir al Yelmo Atenea, ya sea en Facebook, ya sea en nuestro grupo de Facebook, que también está ligado a la página. Y si nos están viendo esta grabación en el YouTube, síganos también en el YouTube para seguir nuestras actividades, donde Yankel también nos ha acompañado en el pasado. Tenemos un club de lectura de El Capital de Karl Marx y Yankel nos hizo el favor de en una sesión venir a platicar también con los miembros del club de lectura y discutir varios asuntos relacionados con la dialéctica, la historia, la filosofía y el materialismo histórico. Entonces, el día de hoy, pues ya vamos a darle comienzo al Diego Rusarín para empezar a entrar en materia. Así que Shakur, si nos hace el favor de ponerle play a esta onda para empezar a escuchar. Y aquí vamos viendo más o menos según lo que dice, decidimos dónde pararle y empezamos a comentar. Cumplido y dedicado, pero no había hecho videos sobre ellas porque pues había estado viajando. Y otra cosa, había estado medio malo la garganta. Entonces también por eso dejé de subir videos a YouTube por un rato. Ahí pues teníamos algunas cosas ya planeadas, pero no hice nada nuevo. Y también pues digo, la verdad es que hemos tenido unos años difíciles, y unos meses difíciles y unas semanas muy complejas. Déjale. Entre COVID, Sí. el lockdown, las vacunas, Tercera Guerra Mundial. Nada más que nos termine de contar su vida. Ha sido una pésima semana, Capital Humano. Pésima semana en general para la humanidad. Lo único bueno es que el lanzamiento de Elden Ring fue algo increíble. Estoy muy agradecido a Miyazaki, muy agradecido. Es lo mejor que ha hecho J.R. Martin, incluyendo Game of Thrones. Esto está mucho mejor que Game of Thrones. Eso ha sido lo mejorcito que ha sucedido, entonces pues, es lo más rescatable. Pero bueno, vamos a platicar sobre Hegel y la filosofía de la historia universal. Es un texto muy interesante. Voy a usar esto como pretexto para platicar de un par de conceptos que me gustaría conversar con ustedes y voy a platicar un poquito sobre también un poco la crítica que Marx hace a Hegel, ¿no? Porque pues saben que la relación entre ellos dos ha sido siempre bastante cercana. Siempre que se habla de Marx, pues hay material. Órale, parece que hubo alguna interrupción ahí en la transmisión. Materialismo dialéctico. Tengan un poco de paciencia, ya estamos entrando a la cuestión. También un poquito. Entonces, bueno, la verdad es que es un gran texto, se los recomiendo, es muy fácil de encontrar. Filosofía de la historia universal de Hegel, se los recomiendo bastante. Me parece que dentro de los textos de Hegel este es bastante accesible, porque la verdad es que el tipo escribe bastante complejo. Además, yo tuve la pésima idea de leerlo en inglés mucho tiempo. Leí Fenomenología del Espíritu en inglés, leí uno sobre el derecho también en inglés, y ahora que lo estoy leyendo en español me parece mucho más accesible, ¿no? Les voy a tratar de explicar este texto de la filosofía de la historia universal. No lo voy a explicar todo porque es un texto bastante amplio, pero un par de conceptos lo voy a tratar de explicar de esta manera. Hegel habla que existe una idea absoluta, ¿ok? Una idea absoluta que es algo así como la máxima razón por la cual suceden las cosas y la que guía el desarrollo dialéctico de la historia, ¿ok? Esta idea absoluta también implica que existe una razón por detrás de todo lo que sucede. O sea, la razón de alguna manera muchas veces se nos esconde, pero por detrás de todas las cosas que suceden en el movimiento, los planetas en el sistema solar, las guerras, las constituciones de los estados, nuestros comportamientos individuales, todos están guiados por una razón. ¿Okay? Este espíritu que se manifiesta a través de los comportamientos humanos es un poco lo que observamos, o más bien lo que se desarrolla en la historia universal. ¿Okay? La filosofía de la historia universal, de alguna manera, implica que...
A ver, ahí para Lo que el puntito. observamos nosotros a través de manera concreta, de Aprovechemos manera aquí para material en la empezar a comentar. Sí, bueno, ahí yo quería como hacer dos comentarios, ¿no? Aquí un poco me llama la atención que Rusarín asocia idea con el concepto enfático que tiene Hegel de idea con una especie de razón teleológica por la cual suceden todas las cosas, ¿no? Y que incluye en esa lista, además, el movimiento de los planetas, ¿no? Lo digo por esta razón, porque, bueno, y además asocia idea con espíritu, ¿no? O sea, que la idea es como el espíritu que se manifiesta, ¿no? Entonces hay varias como precisiones terminológicas y conceptuales de Hegel que hay que establecer, ¿no? Uno es que Hegel, partiendo de Kant, pues hace la diferencia entre finalidad interna y finalidad externa, ¿no? Y la finalidad externa es un poco esta idea de sentido común, ¿no? De que las cosas suceden por, cualquier cosa pues sucede por una razón, ¿no? O sea que, por ejemplo, los ríos están ahí para que los animales beban de ellos, ¿no? O que todo en la vida sucede por una razón, ¿no? Si tu jefe te grita es para que mejores tu carácter, etcétera, ¿no? Es decir, todas esas cosas que no tienen, que son, digamos, coincidencias externas y que podrían explicarse por una finalidad presupuesta, Kant las clasifica como finalidad externa, ¿no? O que yo diga, voy a ir este, a la universidad, ¿no? Y entonces voy a tomar el camión, etcétera. Todas las medidas que tengo que tomar para efectos de llegar allá pues, están subordinadas a un fin externo, ¿no? Y en cambio está el concepto de finalidad interna, que es más bien como lo dice Kant, un poco como la finalidad de la forma. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que un organismo tiene por fin reproducir su propia forma, ¿no? En sus mismos términos, reproducirse en sus mismos términos, ¿no? Y entonces organizar todas sus partes para hacerlas coincidir con ese fin de autorreproducción, ¿no? Esa es la finalidad interna, ¿no? Y entonces lo que dice Hegel es que, y lo dice en la introducción de la fenomenología en el prólogo, dice que la forma del fin se ha malinterpretado siempre como finalidad externa y que el verdadero fin, el fin racional, lo que podemos identificar con la razón, es la finalidad interna, ¿no? Entonces, no todas las cosas que existen están sujetas a una finalidad interna, ¿no? Sobre todo y mucho menos las cosas externas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que Hegel clasifica el movimiento de los planetas como algo mecánico, pues, ¿no? Que carente de finalidad y carente de espíritu. Es decir, estas cosas y la naturaleza, digamos, en su inmediatez, para Hegel no cuentan, digamos, como los fenómenos que estarían encausados por una idea, suponiendo que así lo queramos pensar, ¿no? Entonces, esa sería la primera precisión. La segunda es que la idea, el concepto enfático de idea no es coincidente con el de espíritu, ¿no? En la fenomenología, no me acuerdo si es en el capítulo de espíritu o en el de la razón real, que está antes de espíritu, define Hegel el espíritu como el hacer de todos y de cada uno, ¿no? Es decir, el espíritu es la conexión, no solo la idea de sociedad, pues, ¿no? Sino la conexión, la relación de reciprocidad autoconsciente que hay entre los miembros de una comunidad, pues, ¿no? Entonces, ese hacer del espíritu, que ciertamente es algo que sobrepasa a cada individuo, ¿no? Y sobrepasa incluso la suma de cada uno de los individuos, no es algo que esté por atrás de ellos, ¿no? Digamos, no es una entidad abstracta que actúe por detrás de ellos y como después va a decir, que se manifiesta a través de ellos, ¿no? Entonces, el espíritu es, digamos, lo que sí llega a manifestarse como, digamos, expresión de esa comunidad autoconsciente de el hacer de todos y cada uno, ¿no? Y la idea, en cambio, digamos, es el culmen un poco del sistema de Hegel, no es tanto el principio, sino el culmen, ¿no? En el sentido de que él distingue entre idea y concepto, ¿no? Entonces, el concepto es un poco la organización racional de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el fin interno, ¿no? Que el organismo se organice a sí mismo y se mantenga en su reproducción, eso es como su propio concepto, ¿no? Y en cambio, la idea es la realización de ese concepto en la realidad. Ajá.
O sea, tiene un sentido muy, muy enfático, ¿no? Ya es la realización del concepto en la realidad. Es decir, la idea no existe antes de su realización, ¿no? Entonces, el concepto que se realiza en el objeto es la idea. Y esto lo podemos pensar, por eso Hegel mete en la clasificación de idea, bueno, ya en ese último tramo, a la filosofía, al arte, al derecho, etcétera, ¿no? Porque lo que implican esas formaciones es ya la organización racional de la realidad por parte del espíritu, ¿no? Es decir, ya en las instituciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero enfatizar son varias cosas, ¿no? Uno, la confusión entre idea, entre finalidad interna y externa. Dos, la confusión entre espíritu e idea. Y tres, que la idea no preexiste a la realización del concepto. O sea, el concepto primero tiene que realizarse para poder manifestarse como idea, ¿no? Entonces aquí hay varias nociones que pues son un poco de, no sé, pues simplonas, ¿no? De lo que es, porque uno entiende idea intuitivamente como algo que uno tiene en la mente, ¿no? Y entonces si de repente Hegel dice que la idea está por ahí y se realiza, pues entonces parece ser que Hegel está diciendo que existe con independencia de los individuos y que luego se va a realizar a través de nosotros, ¿no? Lo cual es una idea un poco, pues simplona, ¿no? Ese es el término. Pero bueno. Sí, y antes de que sigamos, esto también tiene mucho que ver con cómo está organizada la fenomenología misma, ¿no? O sea, el orden expositivo de la fenomenología va justamente en la construcción de estas categorías a partir de, digámoslo así, categorías más simples hacia, o lógicamente anteriores, hacia categorías más complejas o lógicamente posteriores. En la fenomenología, por ejemplo, la primera parte de la fenomenología comienza con la certeza sensible, ¿no? Con la conciencia cotidiana. El simple hecho de que tenemos conciencia de que hay cosas que no somos nosotros, que hay cosas que están fuera de nosotros y nosotros estamos observando. Y después de pasar algunos momentos de este análisis, llega Hegel al concepto de autoconciencia, que es una conciencia que ya se ve hacia adentro y se da cuenta que lo que está observando no era algo que estuviera fuera de ella necesariamente, sino que tiene un momento interior en sí misma. Se dirige hacia su propio interior. Y eso le permite luego convertirse en razón. Y ya como razón que observa, la conciencia tiene la tarea de dar cuenta a través de leyes del mundo que está observando, ¿no? Y ahí es donde entra la cuestión del organismo, o donde Hegel por primera vez plantea la cuestión del organismo tematizándola dentro del desarrollo de la fenomenología. Y ahí es donde, como Jankel dice, se plantea esta cuestión de la finalidad interna y la finalidad externa. ¿Cómo lo hace Hegel en la fenomenología? En un primer momento, cuando habla acerca, por ejemplo, de la zoología o la botánica, dice, nosotros estamos observando el mundo, para ponerlo en términos muy pedestres, para ponerlos en términos muy cotidianos, y vemos que hay animales, ¿no? Y vemos vacas y caballos, cosas por ahí, ¿no? Pero nosotros, como razón que observa, no nos quedamos únicamente con la certeza de que existen cuerpos fuera de nosotros, sino que hacemos una especie de abstracción que nos da lo que Hegel llama universales, que son representaciones que tenemos abstractas que ya empiezan a despegar estas fabricaciones de la razón de su referencia directa a cuerpos físicos. Y entonces las vamos organizando en lo que podrían ser géneros o especies, ¿no? Ponemos a todo lo que sea un mamífero dentro de la categoría de mamífero. Entonces creamos un género que los pone todos dentro, ¿no? Pero nos damos cuenta, o la conciencia en su desarrollo se va dando cuenta que esto no es suficiente para formular leyes de cómo funcionan, de hecho, los procesos de la biología, por ejemplo, ¿no? Entonces, la conciencia tiene que dar un paso más hacia, hacia una concepción de estos elementos abstractos como participando dentro de un mismo organismo, ¿no? Y ahí la necesidad interna sería aquella tendencia que tienen estos universales que forman parte de un organismo, tendientes hacia ciertas necesidades, ¿no? Hacia ciertas direcciones. Y Hegel se pelea ahí con ciertas teorías del siglo XIX que decían, bueno, una ley de la biología es que si un animal nace en el norte va a tener un cabello más, más grueso, ¿no?
Y luego Hegel dice, bueno, pues eso no es una ley, porque no observamos casos en los cuales hay animales en el sur que también tienen un vello más grueso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar aquí de leyes? De lo que tenemos que hablar como leyes es de cómo se constituye este organismo al estar relacionados estos elementos que lo constituyen en una finalidad externa, en un desarrollo ya de un, digámoslo así, contenedor que los tiene todos y de las cuales estas partes se encuentran en movimiento y están actuando cada una de ellas para mantener al organismo como organismo, es decir, para Finalidad interna, mantenerse. ¿no? Exacto, finalidad interna, perdón. Y ese sería, como decía Yank, el proceso de la reproducción de este organismo, ¿no? Ya después entrará la cuestión, como decía él también, de la idea y del espíritu, pero ir viendo cómo se van concatenando estas categorías, cómo vamos sumando categorías en nuestro análisis, ya nos da una pauta de cómo está funcionando dialécticamente el proceso que estamos llevando a cabo para representarnos de cierta manera racional los procesos que estamos observando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, Sí, Rusarín los mete todos en un mismo cajón, o sea, idea, espíritu y finalidad externa parecen estar todos como, y finalidad externa además de todo el universo, parecen estar como en el mismo orden conceptual, ¿no? Y hay unas ideas con las que de hecho no comulga Hegel, como que el universo tenga una finalidad externa por la cual todo se organiza, y las otras pues están muy bien distinguidas, ¿no? Pero bueno. Historia entonces continuamos. En la historia universal es la manifestación del espíritu. ¿Okay? Hay algo muy importante que rescato de este texto de Hegel, que la verdad es que me gustó mucho la definición, y la verdad es que Hegel también hace dialéctica, inclusive en la manera como escribe, lo cual me parece hermoso, ¿no? Y voy a aprovechar también para explicar un poquito el concepto de dialéctica. Les voy a poner un ejemplo. Dialéctica que tradicionalmente y malamente en internet, inclusive yo me declaro culpable de ese error al principio también, yo lo entendía así, y que de hecho me ayudó a entenderlo, ¿eh? Creo que ahora lo entiendo un poco mejor, pero me ayudó a entenderlo en un principio, que se hablaba de la dialéctica como tesis, antítesis, síntesis. Y aunque es verdad que Hegel nunca lo dijo así, hay mucha gente que lo explica de manera simplificada diciendo que la dialéctica es eso, es una tesis que se enfrenta a una antítesis y después supera la antítesis y llega a un proceso de síntesis, o llega a una síntesis de una integración. No es necesariamente la manera correcta de explicar el proceso dialéctico, se los voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Nosotros decimos el agua es un líquido, ¿okay? Pero alguien te dice, oye, ¿sabes qué? No, porque arriba de los 100 grados se hace vapor. Entonces, ok, bueno, entonces el agua es un líquido abajo de los 100 grados Celsius. Y te dice, sí, pero abajo de 0 grados se hace sólido. Entonces, bueno, entonces el agua es un líquido entre 0 y 100 grados Celsius. ¿Okay? Eso es un proceso dialéctico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tú presentas una premisa, la premisa se topa con algunas limitaciones en el mundo real y tú ajustas esa premisa, pero integrando aquellas cosas que imposibilitaban que la premisa fuera cierta. ¿Okay? Entonces, en el proceso dialéctico se va filtrando la verdad o nos vamos acercando a la verdad, integrando aquellas cosas que la antagonizaban, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hacía que mi primera premisa fuera falsa? Yo dije, el agua es líquida. Bueno, es que es falsa porque el agua arriba de 100 grados ya no es líquido, es vapor. Entonces, dialécticamente yo tengo que incorporar esa contradicción, incorporarla a mi premisa original y replantear la premisa original, ahora integrando este antagonismo que se presentó a mi tesis original, ¿no? Entonces, sí es más o menos tesis, antítesis, síntesis, pero yo creo que se entiende mejor con un par de ejemplos. Ok. Primero, la famosa triada de tesis, antítesis, síntesis, que pues Rusarín tiene razón en decir que se ha difundido muchísimo, ¿no? Y aquí es donde también podemos empezar a polemizar con la tradición de recepción de Hegel, porque una de las personas, si no es que la persona que populariza esta triada, es nada menos, nada más que Karl Marx, ¿no? Oh, Dios mío. Bueno, un Karl Marx de juventud, claro está. Un Karl Marx que había estudiado en la Universidad de Berlín, que se había juntado con profesores y alumnos hegelianos de la Universidad de Berlín, donde Hegel había sido catedrático, y que tenía también una cierta recepción mediada por estas personas con las cuales estaba, ¿no? Pero que en la miseria de la filosofía, Yankel me daba la precisión el otro día, parece ser que es la primera vez donde Marx
expone esta tríada dialéctica haciéndola pasar como si fuera la dialéctica hegeliana. Sabemos que más adelante, Marx en su producción teórica, ya llegando al Capital, a la Surkritik y otros textos, tiene un entendimiento mucho más fino, mucho más rico acerca de la dialéctica de Hegel, acerca del método que va a utilizar para desarrollar su crítica de la economía política. Pero, sin embargo, este texto pues ha influenciado mucho y ha quedado más o menos ahí flotando esta interpretación. Y definitivamente no es correcto, pero Rusarín, al utilizarlo como ejemplo, coloca ahí subrepticiamente otras dos categorías que sí están relacionadas con la dialéctica de Hegel y que ahorita podemos discutir, que serían la de verdad y contradicción, ¿no? Hegel mismo en la fenomenología, no recuerdo si es en el prólogo o en la introducción, dice, esta triada de tesis, antítesis, síntesis, no es. Este es un esquematismo que utiliza Fichte, un catedrático anterior a Hegel. De hecho, Hegel adquiere la cátedra que Fichte había dejado libre al morir años antes cuando llega a la Universidad de Berlín. Y Fichte había utilizado esta triada en su filosofía. Y Hegel dice, aquí no estamos hablando de esto. Lo que vamos a tratar aquí no es esta triada tesis, antítesis, síntesis. Vamos a hablar de un proceso distinto. Y más adelante empieza a hablar ya acerca de la verdad. Y la verdad en la exposición de la fenomenología del espíritu y del tránsito dialéctico que se da entre los momentos de la verdad. ¿Cómo lo hace Hegel? Lo hace de la siguiente manera. Voy a poner un caso o un ejemplo. Uno cuando está seguro de algo, cuando tiene así certeza de algo, puede decir, yo ya tengo una verdad, ¿no? Pero de repente algo aparece que nos hace reconsiderar esa verdad. Entonces esa verdad que teníamos en un primer momento se revela en su no verdad. Tenía una porción de algo no verdadero que ahora ha salido al paso y se nos ha puesto de frente y nos damos cuenta que eso que antes teníamos como verdadero ya no puede ser enunciado como verdadero. Entonces tenemos que dar el paso hacia una siguiente verdad. Y ese paso a una siguiente verdad, Hegel lo llama la desesperación. El espíritu, cuando va conociendo los momentos de su verdad, porque es el espíritu o la conciencia la que va conociéndose a sí mismo en el paso de sus momentos, se da cuenta que tiene que desesperar de las verdades que había sostenido para pasar al nuevo momento, porque es inquieta, dice Hegel. La conciencia o el espíritu no puede permanecer en estas verdades parciales porque su dirección apunta hacia una verdad absoluta, ¿no? Hacia el absoluto. Entonces requerirá siempre de estar en movimiento, de dar un paso al siguiente. Y esta verdad, o más bien este momento en donde las verdades se niegan, no queremos aquí decir que sean falsas, no queremos decir aquí que sean, pues sí, falsas, sino son no verdades, porque no es la verdad que está buscando el espíritu. Sin embargo, y esto es lo importante en la dialéctica, o por lo menos en la exposición de la fenomenología, se va haciendo de ellas experiencia, en el sentido de que esas verdades que ya han sido reveladas como determinadas, como insuficientes para la conciencia, van a ser asumidas, es decir, no se van a desechar simplemente, sino que van a ser traídas consigo para que en el paso de momento en momento podamos ir, por así decirlo, integrando los momentos anteriores en la constitución de un proceso, ahora sí, que nos acerque cada vez más a esa búsqueda que está llevando a cabo la conciencia, ¿no? Yankel, ¿tú quieres decir algo al respecto? Sí, claro, claro. Sí, bueno, la autoría de la tesis, antítesis y la síntesis, ¿no? De esa forma de interpretar a Hegel, ¿no? O atribuyéndosela a Hegel. Yo la encontré en
bueno, yo me corté más bien una investigación de un estudioso de Hegel que se llama Gustav Müller, que hace un texto que se llama El mito de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Y él dice que el autor, así, no fue Marx, sino un profesor de Marx, que era kantiano, y que desde el sesgo kantiano explicaba a Hegel, ¿no? Y que entonces Marx simplemente la tomó y hace una investigación filológica, digo, no nos puede constar nunca estas cosas al 100%, pero bueno, por ahí va la etiología pues de este mito. Y yo hice una versión, una traducción libre de ese texto, por ahí la voy a tener, pero está en inglés en el libro compilado de los mitos sobre Hegel, algo así se llama. Y bueno, eso por un lado, o sea, en efecto eso es un mito. A mí lo que me llama la atención es que diga Rusarín que a pesar de eso sirve para explicar la dialéctica, ¿no? Porque pues es que de hecho no sirve, ¿no? Por eso es imprecisa la terminología, ¿no? Bueno, uno, porque la palabra tesis y antítesis, pues las utilizó Kant en referencia explícita con la dialéctica en las antinomias de la razón pura, ¿no? Y ahí en ese planteamiento no figuraba la síntesis como solución de ese conflicto, ¿no? La síntesis más bien estaba contrapuesta a conocimiento analítico, o sea, es análisis y síntesis, es una cosa distinta de tesis y antítesis, ¿no? Ahora, yo por lo que digo que no sirve es por dos razones. El ejemplo que pone Rusarín no es un ejemplo de un movimiento dialéctico del conocimiento, sino solamente es un ejemplo de cómo procede uno, o cómo podría proceder, y es un ejemplo imaginario, pues, ¿no? Cómo podría proceder uno al precisar sus referencias a la información empírica, pues, ¿no? Y digo que no tiene que ver con la dialéctica porque de hecho que alguien le diga, no, es que es líquido hasta esta temperatura y después ya es gas y no, qué sé yo, no son contradicciones propiamente, pues, ¿no? Una contradicción sería decir, no es de ninguna manera, el agua no es de ninguna manera un líquido, sería una contradicción. Cosa que sí se puede ver en las antinomias de Kant, ¿no? Porque en las antinomias de Kant es o bien el mundo es finito o el mundo es infinito, pero o sea, esas se excluyen mutuamente. En cambio, los estados por los cuales va precisando en el ejemplo de Rusarín, pues no se excluyen mutuamente, porque hay una precisión de hasta qué medida es tal, desde cuál otra medida se vuelve otro estado, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que la dialéctica tiene que, o se basa como insumo básico en la contradicción, en el fenómeno de la contradicción. Eso por un lado, pero no de cualquier contradicción, en segundo lugar, ¿no? Sino que yo cuestionaría la pertinencia de la dialéctica, es algo que yo he intentado hacer muchas, repetidas ocasiones, cuestionaría que la dialéctica sea pertinente como para cualquier ocasión, pues, ¿no? Yo diría que Hegel piensa que la dialéctica es pertinente cuando uno trata de pensar objetos infinitos u objetos incondicionados, ¿no? Y que claro es pertinente cuando uno piensa el mundo empírico, pero solo en la medida en que el esquematismo que tenemos del mundo empírico nos haga correr hacia lo incondicionado, por ejemplo, en las magnitudes puras del espacio y del tiempo, ¿no? O la serie de las causas, o sea, todas esas representaciones nos hacen correr hacia la representación de representación no es la palabra adecuada, bueno, hacia la noción, pues, de un incondicionado o de un objeto infinito, como le dice Hegel, ¿no? Y es en ese momento que incluso en el mundo empírico, así considerado, surgen las contradicciones y las contradicciones esenciales, es decir, las contradicciones que le interesan a Hegel para efectos del conocimiento filosófico, que es el conocimiento de la esencia, pues, ¿no? Entonces, a lo que veo es que las contradicciones que incluso puedan darse en el conocimiento empírico, que tenga que ver como que, bueno, yo digo que la pared es blanca y el otro no la ve blanca, sino que la ve gris, ¿no? Entonces, ese tipo de contradicciones no son materia de la dialéctica, pues, ¿no? O sea, eso es una percepción que se puede corregir, se puede matizar, a lo mejor los dos están entendiendo por lo mismo con conceptos distintos, qué sé yo, puede ser que se dé ese fenómeno, ¿no? Pero entonces la dialéctica no es como pertinente para todo, sino para captar la esencia de las cosas, ¿no? Cuando ésta recae en la contradicción inevitable, ¿no? Y en ese momento entra la dialéctica para solucionar la contradicción. Y un poco el ejemplo que ponías tú, Pablo,
pues es eso, ¿no? Por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, las contradicciones se expresan en la forma en que se tiene, en la que la conciencia sabe cuál es, digamos, el fundamento de la verdad, desde donde cual enuncia una ulterior verdad. Por ejemplo, ¿no? La certeza sensible. Todo tiene que ver con mi certeza sensible y después se da cuenta que no, que todo tiene que ver con su percepción, luego que todo tiene que ver con su entendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, no son, a lo que ves que no son cualquier verdad, sino que tienen que ver con el fundamento desde el cual establece el paradigma de verdad, ¿no? Pero en la fenomenología, pues solo son expresiones de contradicciones conceptuales que en la medida en que progresan hacia la disolución de la diferencia entre objeto y sujeto, ¿no? Y que llegan al punto en el que ya se agotan esas figuras y se eh, redefine o se define el saber absoluto, que no es otra cosa que el punto de vista puramente conceptual, ¿no? Eh, Ahí las contradicciones se expresan en el estado puro, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que la tríada de tesis, antítesis, síntesis no es adecuada porque parece que la contradicción viene de alguien que dice de fuera que no está de acuerdo con ese punto, ¿no? Pero en cambio lo que dice Hegel es que en la esencia misma o en el concepto de la esencia misma de un objeto incondicionado, hay una contradicción, ¿no? Que se tiene que resolver por un método dialéctico que entonces formula o logra formular o avanzar hacia la consistencia de un concepto, digamos, que exprese la unidad de lo contradictorio como dos momentos, ¿no? Entonces, no aplica para todo y la triada tesis, antítesis, síntesis no es pertinente porque se trata ahí si se habla de contradicciones, serían ahí contradicciones externas que no podrían dar lugar, dada su externalidad, a la unidad del concepto, que es, digamos, el resultado al que apunta la dialéctica, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi observación al respecto. Y ahí, por ejemplo, tenemos de nuevo disculpa. Sí, sí, y de hecho, ahorita sí podemos dejar el video un poquito más, Lo para segundo que me tener un poco más de material. Pero esperen nada más rápido ahí, ahí entra también la cuestión del organismo, ¿no? O sea, lo orgánico. Lo orgánico tiene una contradicción en sí mismo en tanto está hecho de partes que están actuando para la constitución misma de lo orgánico. En tanto cada una de las partes que son incondicionados universales, funcionan de tal manera que reproducen al mismo organismo, son contradictorias porque son distintas, es decir, existen como independientes unas de las otras, pero están en función de una relación que las une, que es la relación, que es ahí la esencia que constituye al organismo, dando forma a algo que va más allá de cada una de esas partes, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el capital es un ejemplo clásico, ¿no? El capital está formado de muchos momentos, muchas categorías. Tenemos la fuerza de trabajo, la mercancía, el dinero, tenemos los medios de producción, etcétera, etcétera. Y cada una de estas cosas por sí mismas no es el capital, ¿no? Sino que están funcionando en una relación tal que dan origen a algo que es el capital, que es una relación social. Pero esa relación que une a estos momentos es lo esencial que constituye a a un organismo, ¿no? O a lo que es orgánico. En ese sentido, tiene una contradicción, pero la dialéctica tiene que ir hacia justamente eso que es esencial en, en lo que estamos observando, ¿no? Como dice Yankel, ¿no? No sé si te parezca esa caracterización, Yanks. Va. Entonces, continuamos con el video y ahorita volvemos. Entonces, que voy a usar vamos a para dejarlo explicar todavía un esta idea rato de y dialéctica es que ahorita vemos. el objetivo de la historia para el espíritu es la libertad. El espíritu quiere manifestarse en el mundo. Esta idea perfecta, esta razón absoluta, quiere manifestarse en el mundo. Y esta razón se manifiesta en el mundo a través de lo material, a través de los actos humanos, de la constitución de los estados, de la historia en general, ¿no? Se manifiesta de manera concreta, el espíritu universal se manifiesta en el mundo a través de la historia. El problema es que se topa con muchas dificultades. Una de las cosas más bonitas de este texto es que Hegel dice que la libertad es una actitud. La libertad es una actitud de superar todo aquello que la limita. Entonces, la libertad no es algo como, no es un estado, no es algo que está dado, no es algo que se toma por hecho, sino que la libertad es la actitud de constantemente enfrentarse a aquello que la limita.
Entonces, si se fijan, es un proceso dialéctico el proceso de la libertad. La libertad que busca el espíritu para manifestarse en el mundo material, en el mundo concreto, se topa con limitaciones y pues obviamente lo que tiene que hacer el espíritu de manera dialéctica es superar esas limitaciones, integrarlas a su autocomprensión, a su autoconocimiento, a su esencia pura, que es la libertad, y manifestarse ahora sí de una manera nueva, de una manera más cercana, de una manera más real, más concreta, acercándose a la verdad del espíritu, que es realmente la libertad. ¿Okay? ¿Por qué me parece tan importante esta idea de la libertad según Hegel? ¿Y por qué esto conecta con muchos de los otros videos que he hecho, que es la otra historia de dialéctica que habla Hegel, que es la dialéctica del esclavo y el maestro, o la dialéctica de bondage and servitude, ¿no? Como viene en inglés en el libro este que tengo, perdón, pero así lo leí la primera vez. Entonces, la dialéctica del esclavo y el maestro me parece muy, muy interesante. Digo, aparte de ser de los conceptos filosóficos más influyentes de los últimos siglos, fue el que dio a luz, de hecho lo trajo un filósofo que se llama Kojèk, que influenció prácticamente a todos los postestructuralistas franceses, que es la dialéctica del reconocimiento. ¿Okay? La dialéctica del esclavo y el maestro habla de esta noción de cómo dos autoconciencias o dos conciencias son las únicas que se pueden reconocerse a sí mismas. ¿Okay? Una conciencia no puede sentirse reconocida por un objeto. La única manera como una conciencia logra sentirse reconocida es a través de otra conciencia que la reconozca. Pero no para por ahí. De hecho, la frase de Hegel tal cual para hablar de este proceso de la dialéctica, el esclavo y el maestro, y el proceso del reconocimiento de las conciencias, es que solo una conciencia libre puede reconocer a otra conciencia libre. Esto lo complica todo. ¿Okay? Esto lo complica todo. Y esto pone el concepto de libertad como algo central para el desarrollo de la dialéctica del esclavo y el maestro. Que por más que uno esté en posición de esclavo y uno esté en posición de maestro, que más bien habla ahí de una lucha y como quien está dispuesto a arriesgar su vida para ganar y postularse como la verdadera conciencia, el verdadero sujeto, lo complicado aquí es la libertad en la cual los dos tienen que estar para poder reconocerse. Porque alguien que no es libre de reconocer al otro, no compete al otro un sentimiento de reconocimiento. Si yo soy reconocido por un esclavo que no es libre en reconocerme, yo tampoco me siento reconocido. Solo me siento realmente reconocido si la persona que me reconoció es tan libre como yo. Esa es la importancia de la libertad en la historia de Hegel. Okay. Y aquí un par de contextos. Okay, Digo, la creo verdad que es que podemos esta dialéctica hacer una siguiente intervención y ya otra vez otro tramo para comentar, ¿no? La idea de libertad y la idea del amo y el maestro. Siento yo que está poniendo las cosas está poniendo el carruaje enfrente de los caballos, ¿no? Porque en cierta manera está diciendo la única manera en que yo sea reconocido es que alguien más sea libre. Cuando si yo entiendo bien lo que está diciendo Hegel, es al contrario, solamente somos libres en el reconocimiento, ¿no? Es el reconocimiento aquello que media la expresión de la libertad. Cuando Hegel plantea la cuestión de la autoconciencia, dice, la autoconciencia requiere del reconocimiento de otra autoconciencia justamente para afirmar su libertad, ¿no? Para estar como autoconciencia. Mientras que, y la autoconciencia aquí tiene el significado simplemente de ser una conciencia que ya no se está dirigiendo hacia el exterior como de manera ingenua, sino que está dándose cuenta que las representaciones que tiene de lo externo son actividad suya, actividad propia. Eso es lo que sucede dentro de la conciencia y por lo tanto adquieren un carácter distinto al que tenían cuando era una conciencia ingenua, una conciencia cotidiana que veía hacia el exterior, ¿no? Y esta autoconciencia, que ya está en esta actitud que se dirige hacia lo externo, entendiéndolo como momento de su interioridad, se encuentra con el hecho de que hay otras autoconciencias como ella. Entonces, dos autoconciencias encontradas están en relación de reciprocidad, ¿no? Y eso es lo que las hace libres. Sin embargo, la conciencia, al encontrar a la otra, tiene una tendencia hacia la dominación de esa conciencia, ¿no? Es lo que entabla una lucha de vida a muerte, dice Hegel, porque la autoconciencia tiene la tendencia a decir, solo yo soy autoconciencia, solo yo puedo, para mantenerme como autoconciencia, para mantener mi ser de autoconciencia, tengo que ser la única autoconciencia. Si hay otras, ¿qué soy yo entonces? ¿No?
ahí se detiene en su tránsito hacia una figura posterior que será el espíritu, por justamente ese miedo del que hablábamos de perder su verdad como autoconciencia. O eso es lo que me parece a mí. Pero justamente en ese momento es que se dirige hacia la otra autoconciencia en el modo de un amo que subyuga a esta conciencia. Y la subyugará con el fin de que esta autoconciencia segunda, que se volverá siervo, medie para los fines que tiene el amo. El amo busca satisfacerse, busca ver sus fines realizados y decide que la forma en que los puede llevar a cabo es a través del trabajo del siervo. Así, siervo y maestro entablan una relación que los encasilla en esa situación. Ya es imposible para ellos formular una idea o realizar una idea de libertad porque están atrapados en su misma circunstancia. No es que el amo sea ahora el que sea libre, sino que su libertad se ha agotado en su carácter de amo. Al estar encasillado ahí, ya no puede la conciencia que está en su tránsito de autodescubrimiento como proceso fenomenológico, como fenomenología de la conciencia, ya no puede ir al siguiente punto. Entonces, como digo, se ve encasillado, ¿no? Yankel, ¿tú quieres mencionar en ese momento? Sí, voy a tratar de ser más breve para que nos dé tiempo. Pero bueno, ahorita que dijo que leyó la versión en inglés, parece por lo que dice que leyó la versión de Miller, ¿no? La traducción de Miller. A mí me parece curioso porque Miller, de hecho, sí utiliza la terminología, traduce las relaciones de oposición y de contradicción en la terminología de tesis, antítesis, síntesis. O sea, él es de los traductores que está sesgado, digamos, por la malinterpretación marxiana, ¿no? O de la tradición, o que viene de ahí, ¿no? De ese sesgo. Entonces, bueno, no sé, es curioso que habiendo leído esa versión diga que Hegel no lo dijo porque, bueno, pudo haber dicho que más bien el traductor se equivocó, ¿no? Pero bueno, en fin. La otra cosa es esto, ¿no? Yo lo que cuestiono un poco es la centralidad que se le da al pasaje, sobre todo por la mala influencia de Koyev, ¿no? Que lo trae a colación. Porque un poco lo que tú dices, Pablo, es cierto. Lo que experimenta la conciencia en ese pasaje y a lo largo de toda autoconciencia, ¿no? No solo en ese pasaje, sino en estoicismo, escepticismo y conciencia desdichada, es que el punto de vista que ella tiene de tomarse a sí misma como individualidad, como lo verdadero, es un fracaso total, o sea, en todas fracasa, ¿no? Y es ese punto de vista, no porque la autoconciencia sea en sí dominadora o tenga una compulsión por el poder, ¿no? Algo así, porque así lo leyó en un texto, por otro lado, un poco lamentable de Jorge Veraza, ¿no? No se trata de eso, sino que en ese momento la autoconciencia tiene ese punto de vista, es decir, en el cual ella se toma a sí misma y su afirmación sobre el mundo objetivo como lo verdadero, ¿no? Ese punto de vista es lo que lo lleva a afirmar o a querer dominar, ¿no? Establecer su realidad por medio del dominio de la otra autoconciencia, ¿no? Entonces, toda la historia de ese pasaje, y bueno, de la lucha y del amo y esclavo y este escepticismo y tocismo, es un fracaso porque, y acaba en la desdicha porque la conciencia jamás puede verse a sí misma objetivamente, si no es en virtud, como decías tú bien, Pablo, del reconocimiento del otro, ¿no? Y justo, y solo hasta ese momento empieza la libertad. Antes, de hecho, todo es, digamos, el reino de la no libertad, porque siempre está sujeto y dependiente de la pura objetividad, ¿no? Por eso es un como fracaso. Entonces, yo cuestionaría un poco la centralidad del pasaje. Yo creo que hasta cierto punto sí lo interpreta bien, ¿no? En el sentido de que, bueno, la idea es que sí, no puedo reconocerme como autoconciencia libre, sino hasta que el otro me reconoce a mí. Es como la idea básica del texto, pero las nociones de libertad centrales en Hegel no vienen de ese pasaje, creo, ¿no? Vienen desde el punto de vista del espíritu, ¿no? De la sustancia ética, de la eticidad, del curso del mundo, de la cosa misma, etcétera. Es decir, de otras fuentes que no son, diría yo, pues esto es mi interpretación, que no son esas, ¿no? Pero bueno.
¿Y qué más son los que tienen que ver con la historia, al final de cuentas? Claro. O sea, en ese momento de la fenomenología todavía no entramos a la formación por medio de la cultura, ni al mundo ético, ni a todo esto, ni a la religión, ni a todas estas figuras que ya son propiamente espirituales, en donde se daría la afirmación del espíritu en la historia, ¿no? Estamos todavía en un momento de consideración de la conciencia y de la conciencia, cómo se dirige Claro, el hacia maestro la practicidad del ha mundo, influenciado ¿no? mucho el mundo Pues de la continuamos. filosofía en general, ha influenciado muchos pensadores. Es una idea sumamente importante. Es una idea del surgimiento del concepto, del surgimiento de la individualidad, de dónde surge la conciencia. De hecho, el proceso dialéctico de la autoconciencia es el proceso que, según Hegel, donde nosotros nos vamos dando cuenta de nuestra libertad y el espíritu se va dando cuenta de su propia libertad a través de nosotros, por decirlo así. Pero en este proceso, obviamente, necesitamos otras conciencias que nos den nuestro lugar. Porque, de nuevo, lo interesante de esto de la dialéctica del esclavo y el maestro es que un objeto no te puede dar tu lugar como sujeto. Solo otro sujeto libre como tú es el que te puede identificar y te puede reconocer como un sujeto libre. Entonces necesitamos la libertad del otro para nosotros obtener la nuestra propia. A través de la historia, según dice Hegel en este texto, lo que sucede es que el espíritu está tratando de encontrar su mejor versión, su mejor versión de la libertad. Y dialécticamente se va enfrentando a todo aquello que imposibilita la libertad del espíritu y lo va dialécticamente superando. Hace el proceso de Ashhaven, que es no solo de superación, sino también de incorporación y sublimación de aquello que lo antagonizaba y ahora lo hace parte de sí y se puede manifestar de manera concreta a través de la historia y así acercarnos más a una verdad concreta y una libertad concreta y una libertad objetiva. ¿Okay? Digo, Hegel era el idealista, o sea, prácticamente el idealismo trascendental de Hegel marca lo que es el idealismo alemán de esa época. Después, obviamente, con el surgimiento de las ideas de Marx, primero las tesis de Feuerbach y también Engels escribió muchísimo sobre el tema, pero Marx probablemente es el más famoso en el materialismo dialéctico, donde Hegel decía que lo que pasaba es que existía tal cosa como una idea, un espíritu que buscaba la libertad y que esta libertad estaba en el autoconocimiento del espíritu, no en el autoconocimiento del individuo, sino en el autoconocimiento del espíritu. Imagínense que es una idea que se atraviesa a través de nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Esta es la idea absoluta, ¿no? El Zeit que decía Hegel. Entonces, la idea se manifiesta a través de nosotros en el espíritu de los pueblos y va buscando dialécticamente manifestar de manera concreta su libertad, hasta manifestarse completamente lo más concretamente que se pueda. Empieza por la idea que se topa con el mundo material y dialécticamente se va superando estas condiciones materiales para que la manifestación de la idea sea cada vez más pura, más perfecta, más concreta. Okay. Marx dice que esto realmente es al revés, que lo que condiciona nuestra capacidad de libertad inclusive, primero son las condiciones materiales, que son las condiciones materiales las que posibilitan el surgimiento de la libertad, del sujeto y demás. De hecho, de ahí viene mucho del enfoque de lo que mucha gente también acaba malentendiendo como el enfoque que tiene Marx, el marxismo, el socialismo y el comunismo en proporcionar condiciones materiales dignas para todas las personas. ¿Por qué? Y si se fijan, aquí hay una conexión bien interesante, que es si nosotros realmente no estamos en condiciones materiales de dignidad, no estamos en condiciones materiales de libertad. O sea, si no tenemos una libertad constituida positivamente que se puede ejercer, o sea, una libertad real, una libertad material para ejercer nuestro deseo en el mundo, pues no somos libres conciencias para reconocer a los otros. Por ende, pueden surgir una serie de problemas en el desarrollo de las subjetividades, en el desarrollo del surgimiento de los sujetos. Porque recuerden, como lo dijo Hegel, si no nos reconocemos entre nosotros como sujetos libres, pues realmente nadie tiene un lugar, ni los esclavos ni los maestros. Porque los esclavos, al no tener la libertad para reconocer a los otros por su libre albedrío, por su libre intención, por su libre deseo, aquellos que reconocen tampoco se sienten reconocidos, ¿no? Porque pues es de que, pues yo para qué quiero que un esclavo me reconozca. El reconocimiento de un esclavo no me vale nada. Está obligado a reconocerme. Está obligado a darme un lugar en el mundo. Ese lugar yo no lo quiero. Quiero que alguien libre me dé un lugar en el mundo para yo saberme libre y saberme reconocido.
Esa es la importancia de la dialéctica del esclavo y el maestro y su relación con la libertad. Entonces, mientras no exista, como lo decía Marx, condiciones materiales dignas para la libertad, el reconocimiento que se da entre los sujetos se da incompleto o no se da. Hay gente que simplemente acaba completamente enajenada, no nos reconocemos a nosotros mismos, no reconocemos a los otros, no reconocemos a la naturaleza, no nos vemos reflejados en el fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra libertad es la condición para que se dé el reconocimiento sin ataduras, sin compromisos, sin reservas a priori, sin obligaciones, ¿no? Nadie quiere ser reconocido forzadamente. Imagínate, es como si dijera de que, oye, Ok, si dile a tu quieren ahí novia que está ya guapa. le ¿Qué paramos. tan? Y además yo creo que por aquí ya podemos ir terminando porque creo que el resto del video ya es un poco más de repeticiones de las mismas ideas. Pero aquí pues entra la tensión con Marx, ¿no? Y en cierta manera, Rosarín está hablando acerca de lo que en Marx es, o lo que Marx llama la inversión de Hegel. Para Marx, famosamente, Hegel está puesto sobre su cabeza, o la dialéctica de Hegel está puesta sobre su cabeza, y hay que ponerla sobre los pies para que en su forma racional sea abominación de la burguesía y no repetición o afirmación de lo existente, ¿no? Entonces, en cierta manera, Rosarín tiene razón en que el materialismo histórico y el movimiento comunista tienen interés en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Pero lo que me parece que no está reflejado en lo que dice Rosarín es que este mejoramiento de las condiciones de las personas siempre está, no quiero decir supeditado, pero sí en cierta manera en función de un objetivo revolucionario, que es el reemplazo del modo de producción capitalista por un modo de producción que podría ser llamado socialista o comunista, ¿no? Eh, colectivo, ¿no? En el sentido justamente del organismo que estamos mencionando hace rato, ¿no? O por lo menos por ahí creo que podemos leerlo en clave hegeliana. El organismo que o más bien, en la conformación de un organismo, de un todo orgánico contradictorio, un todo que está compuesto de partes independientes que en su acción relacional recíproca constituyen a esta totalidad que funciona específicamente o en dirección de su reproducción, de la vuelta a poner de sus propias condiciones para continuar su actividad, es ahí donde el marxismo identifica que hay una problemática central, ¿no? Porque los fines de la reproducción del todo orgánico, que es el modo de producción capitalista, no están en la dirección de la afirmación del carácter humano, de la esencia de lo humano, sino están en dirección de la afirmación de una esencia que es trascendente, o sea, es ajena a esa humanidad, ¿no? Que es la de el capital, que tiene su tendencia, que tiene su teleología, que tiene su finalidad en su acrecentamiento y en el puro acrecentamiento, a expensas de las personas que están inmersas en esa totalidad orgánica y a expensas, en este caso, del planeta Tierra en su totalidad, de los ecosistemas. Por eso vemos el agotamiento de los ecosistemas, el cambio climático, la explotación y otras formas de barbarie, justamente porque está establecido como vigente socialmente una forma de relación que unifica a todas estas partes, a seres humanos y elementos inertes, en una finalidad que ya no está dirigida por las voluntades particulares, sino que está dirigida únicamente por la organicidad misma de esa relación que los une, ¿no? Es onanista en ese sentido. Marx llega a decir incluso en algún momento que es una lógica estúpida y ciega, en el sentido que no hay nada detrás de ella. Es la pura mecánica que se reproduce, ¿no? En ese sentido, sí veo hacia dónde está la preocupación de Rosarín, pero creo que está obviando justamente este carácter dialéctico que está en el carácter de organismo y está también inmiscuido en la noción de modo de producción, tal cual Marx la plantea, y que por lo mismo, por sus deficiencias eh, digamos, de entendimiento del carácter dialéctico del que se está hablando, no puede ver justamente paso fundamental que es el carácter revolucionario que la dialéctica adopta para el materialismo histórico, ¿no? Yankel. Sí, yo creo que
yo no estoy de acuerdo con el punto de vista de Rosarín de que el contraste entre Hegel y Marx sea que Marx ponga por, digamos, como condición de la realización de la libertad la transformación de las condiciones materiales, porque ese era un punto de vista muy común al humanismo de su época y el mismo Hegel en la filosofía real y en el sistema de Hegel expresaba preocupaciones casi iguales que las de los manuscritos económico-filosóficos de Marx acerca de la alienación del trabajo, etcétera, en la misma fenomenología, ¿no? Hace un poco eso, y del carácter deshumanizante, ¿no? Que puede tener esas condiciones. Y por ahí en la fenomenología, no me acuerdo si es por escepticismo, estoicismo, no me hagan caso exactamente la referencia, pero también dice que pues sin pan y sin el estómago lleno, pues no hay libertad posible, ¿no? Es decir, no es que lo haga idealista, no quiere decir, o lo idealista en Hegel no quiere decir que se despreocupe de esas cosas, ¿no? Digamos, él maneja como todo mundo un materialismo básico, ¿no? De decir, bueno, primero vamos a, como en la pirámide de Maslow, ¿no? Primero lo comida, techo y luego ya vemos si avanzamos hacia la libertad. O sea, es un poco de sentido común, pero está en Hegel ese sentido común, pues, ¿no? Podríamos concederle tantito de sentido común a Hegel. Yo creo que la diferencia un poco entre el materialismo de Marx y de Hegel, claro, esto es un debate que yo no pretendo solventar aquí, pero es las hipótesis que yo he ido elaborando, es que yo creo que para Marx, Hegel no se dio cuenta de la densidad que podría adquirir y la independencia que podría adquirir la objetivación de la praxis humana. Es decir, para Hegel, es cierto, la praxis humana tiene un nivel de cosidad, coseidad, ¿no? Que lo hace real, ¿no? Esto se ve muy claro en la frenología, porque dice, el espíritu es por lo menos un hueso, o sea, es algo que está ahí, pues, ¿no? Tiene que estar. Y luego en otro pasaje dice, hace falta la fuerza de la enajenación, ¿no? La fuerza de convertirse en cosa y de soportar el ser. Es decir, el espíritu tiene que objetualizarse, hacerse real, pues, ¿no? Y es decir, y para eso, pues obviamente eso va a implicar cambiar las condiciones de existencia, pues, ¿no? Porque como él mismo dice, el espíritu se encuentra con sus obstáculos, si lo quiere uno ver así, y entonces para superarlos, pues tiene que transformarlo. De hecho, en su mismo planteamiento de Rusarín no habría oposición conceptual con lo de Marx, ¿no? Yo lo que creo es que cuando Marx se concentra en el concepto de relaciones sociales de producción, descubre un ámbito que Hegel no había descubierto, que es que, qué, tan, qué tan independiente podías llegar a ser la lógica de esas relaciones de producción de los mismos actores que están en ellas, ¿no? Incluso por eso muchos intérpretes de la relación entre Hegel y Marx dicen que el capital es el espíritu. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero bueno, me refiero a que va por ahí, pues, ¿no? O sea, de que esta misma objetivación de la actividad humana que se independiza en la forma de relaciones materiales, y con materiales quiere decir que se vuelven algo independiente respecto de los entes que están involucrados en ellas, ¿no? Adquiere una una teleología propia, ¿no? Que ya no coincide con la teleología que pueden buscar los individuos, ¿no? Ahí el Entonces, sujeto automático, ¿no? de los sujetos automáticos, exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va un poco, ¿no? Claro, Hegel no era, tampoco era ignorante, pues, ¿no? De este efecto de contrafinalidad, ¿no? En el pasaje de la cosa misma es uno de los pasajes donde más desarrolla esto, ¿no? De la contrafinalidad, que los individuos queriendo hacer el bien realizan el mal para todos, ¿no? Etcétera. Es ese como tipo de lógica, que es un poco la lógica que está incluida en la teoría de la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Los mismos mecanismos para contrarrestarla es lo que las precipita, ¿no? Es, digamos, esa lógica de contrafinalidad inaugurada por Hegel, ¿no? No solo por él, pero bueno, paradigmáticamente por él. Entonces, bueno, yo creo que no ignoraba eso. Lo que creo que vio Marx es la lógica concreta de ese proceso de contrafinalidad en las relaciones sociales. Se hizo una teoría específica apegada a esas relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va su inversión en el nivel de especificidad y de precisión con que Marx atiende la cosificación y enajenación del espíritu, ¿no? No tanto en que Hegel se despreocupe de las condiciones materiales. Eso se me hace como un punto de vista como un poco, pues, bobo, ¿no? Porque pues, podemos considerarle cierto sentido común a Hegel, ¿no? O sea, como que... Y bueno, esto último que dijo, bueno, no último, pero algo que mencionó de paso, y nada más lo digo de paso, que le atribuía a Hegel un idealismo trascendental. Bueno, yo no sé si está si es consciente de eso que dice, ¿no? Porque usualmente pues, se contrapone el idealismo de Hegel al idealismo trascendental de Kant, ¿no? Claro, hay
estudiosos de Hegel, como John Stuart, que han dicho que sí es un idealismo trascendental, pero claro, lo dicen por un estudio preciso y por un planteamiento muy preciso, ¿no? Aquí quizá debería de decir si lo está diciendo como por interpretación suya o si está basando en un intérprete, porque de suyo, digamos, de forma inmediata al menos, Hegel pues se contrapone al idealismo trascendental, ¿no? Entonces, otra de las tantas imprecisiones que están aquí coladas, ¿no? Pero bueno, con eso. Incluso en La razón observante, Hegel mismo hace una crítica del idealismo, ¿no? Por justamente su carácter trascendental Claro. y justamente que no se dirige a esta cuestión de cómo se objetiva el espíritu en las cosas, ¿no? Y, o sea, esa relación que tú planteas muy bien acerca de cómo se autonomiza la coseidad en la relación social que es hacia donde se dirige Marx, creo que es justamente aquello donde podríamos decir que el mejoramiento de las condiciones de la clase obrera o del proletariado es condición necesaria, sí, para su liberación, o sea, para su emancipación, pero no es suficiente. O sea, se necesita el reemplazo de esta lógica o la eliminación de esta lógica autonomizada que se constituye como sujeto automático que ahora dirige los destinos de los sujetos que están dentro de su interior y no son las voluntades individuales las que tienen la decisión sobre su finalidad, lo que hace propiamente revolucionario a la teoría marxista, ¿no? Ahora, ya aquí yo creo que podemos dejar al Rosarín, creo que como les decía, el resto son un poco repeticiones de las mismas ideas. Vamos a leer algunos de los comentarios en el chat y ya nos despedimos. Vamos a ver bien algunas. Swami, el usuario de nombre Swami, decía acerca del paso de los momentos de verdad de la conciencia, que si que este sería el paso de la negación, en el momento en donde una conciencia descubre que la verdad que tenía para sí no es no verdadera y tiene que moverse a la siguiente verdad, ¿no? El nuevo momento es la negación de la negación y por tanto afirmación. Yo creo que no exactamente en esos términos. Yo creo que la cuestión de la negación tiene un significado más acerca de, bueno, en cierta forma sí, ¿no? En cierta forma en el sentido que nos lleva hacia la motilidad de los momentos del espíritu, de la conciencia que está investigándose en su interior, ¿no? Eh, pero en tanto negación de la negación de la negación no es lo mismo que afirmación en el sentido hegeliano, o eso me parece a mí. Yankel, ¿tú qué podrías responderle a ese usuario? ¿Podrías repetir su interpretación de negación de la negación? Sí, dice él, ese paso es la negación, es decir, cuando la conciencia que tiene una verdad para sí descubre su no verdad y tiene que moverse a la siguiente verdad. El nuevo momento es la negación de la negación y por tanto afirmación. Ok, bueno, esa afirmación en la medida en que, o sea, la idea de Hegel un poco es que la contradicción eh, o el fundamento de la dialéctica es que puede reconocerse que la contradicción no necesariamente se resuelve en nada, ¿no? Como decía Kant, ¿no? Bueno, y mucha de la filosofía que se basa en la lógica clásica es decir que la contradicción pues simplemente es falsa y ya, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la idea de negación de la negación es, ¿cómo decirlo? Hacer de la contradicción la fuente de una ulterior determinación, pues, ¿no? Entonces, de esa forma, la negación no se resuelve nada, sino en un concepto determinado, pues, ¿no? Y esto creo que es lo esencial, ese concepto determinado resuelve la contradicción que está implícita en los otros dos momentos, pero siempre y en todo caso es resultado de esa contradicción, ¿no? Entonces, no olvidar que hay esa conexión. No solo se trata de solventar una contradicción en el sentido de avanzar hacia la consistencia, sino de contener la inconsistencia, por decirlo así. Un poco de eso habla John Elster, ¿no? De que la característica de la lógica hegeliana no es solo que avanza hacia la consistencia, sino quiere mantener los momentos de inconsistencia que llevaron hacia esa consistencia, ¿no? Es lo que lo hace peculiar, pues, ¿no? Y por lo cual también es una lógica histórica, ¿no? Ahora, entonces yo creo que eso de negación, en cuanto que se resuelve en afirmación, pues sí, pero solamente que habría que entender que esa última afirmación es esa unidad
de esos dos momentos que se niegan, ¿no? Así como lo mencionaba hace rato de la experiencia, ¿no? Que no Ujú. simplemente desecha los momentos anteriores, sino que Eso. los lleva consigo. Perfecto. Entonces, Cintia Martínez dice, amo cuando se disculpa por ser bilingüe. Sí, la humildad ante todo, ¿no? Eh, Luis Avena dice, lo más interesante es que según una lectura, la libertad coincide con la razón de Estado y entonces obedecer las leyes del Estado es ser libre, ¿no? Aquí es donde entraría la discusión histórica entre hegelianismo de derecha y hegelianismo de izquierda, ¿no? Los jóvenes hegelianos, de los cuales participaba Marx, tenían la idea de que para el desarrollo del sistema del maestro había que proceder acerca de la crítica de las figuras de la teología que sustentaban al Estado y a la familia y a otras instituciones terrenales, ¿no? Y en la crítica de estas figuras se criticaba también a estas formas que ellos despreciaban y se buscaba con ello una forma de liberación. Mientras que el hegelianismo de derecha, el hegelianismo más reaccionario, que es el que toma el poder en la Universidad de Berlín después de la después de la muerte de Hegel, lo que veía era justamente esto, ¿no? Una ratificación de lo existente, que es a lo que se refiere Marx cuando dice que la dialéctica en su forma irracional es ratificación de lo existente, ¿no? Y sí, es una lectura históricamente posible, es una lectura histórica que se dio, aunque como siempre queda mucho espacio para su discusión, ¿no? Yo creo que es ya una discusión en la cual no me siento calificado como para dar una opinión suficientemente tajante, porque implicaría ya la evaluación de argumentos precisos que se han ofrecido al respecto, pero sí es una lectura posible, ¿no? Históricamente posible. Pero yo definitivamente me siento atraído más por una lectura que va en la beta del materialismo de Marx, ¿no? Definitivamente, hacia una forma de dialéctica donde la contradicción se gestiona o se asume de tal manera que es posible superarla en una figura distinta de lo existente, ¿no? Eh, sí, perfecto. Entonces, lamento que ya no podamos seguir con esto, pero ya tenemos el reloj encima. Entonces, nos despedimos ya una vez. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Yankel, ¿quieres dar unas últimas palabras así en breve? No, pues gracias por invitarme y bueno, yo tengo ahí por ahí una ponencia sobre esto de Hegel y el Estado para Mm, Luis, ¿no? Por si quiere verlo por ahí. Pero bueno, en fin. lo, lo ponemos Pero en la pues, descripción del video sí. de YouTube. Entonces, muchísimas gracias, Yankel, muchísimas gracias, Shakur, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y pues si nos están escuchando en YouTube, síganos en YouTube. Si nos están viendo en Facebook, síganos en Facebook. Tengan una excelente noche y ya la próxima vez nos veremos para más contenido de este tipo filosófico. Saludos a todos.